Imer Noticias presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, El Acento, donde ponemos el acento, la mirada en los temas más relevantes, los temas coyunturales de esta jornada. Le saluda Adriana Estela Flores en sustitución de Alberto Nájar, titular de este espacio de noticias, quien se encuentra ocupado en algunas diligencias, pero como siempre muy al pendiente de la información y de su equipo. Hay muchas noticias que han marcado esta jornada, así que comenzamos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, informó que el crecimiento del Producto Interno Bruto este primer trimestre creció 0.8%, el doble de lo estimado por analistas. Aunque reconoció la disminución del 5 al 3.5% en el impuesto a las remesas que aprobó esta madrugada la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá trabajando para lograr que se elimine. Hoy habló con el presidente Donald Trump sobre la reducción de aranceles al acero y al aluminio. México ganó una demanda contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, y su esposa Cristina Pereira fueron condenados por una jueza de Miami, Florida, a pagar a México en conjunto $2,488 millones por haber armado y haberse beneficiado de un esquema de contrataciones ilegales. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúan este jueves con sus movilizaciones en la Ciudad de México. Este día se ubican en diferentes partes de Paseo de la Reforma y de la Alcaldía Iztapalapa. Esto en demanda de que se abrogue la ley del ISSSTE del año 2007 y la reforma educativa. Suscribe el Gobierno de la Ciudad de México con el Instituto Nacional Electoral convenio de colaboración para garantizar la seguridad en la elección judicial de la capital del país. El Senado lleva a cabo el día de hoy el quinto conversatorio de la Ley de Telecomunicaciones con el objeto de discutir los derechos de las audiencias y de los usuarios de estos servicios, en rondas de participación con ponentes de la sociedad civil y especialistas en la materia. 29 niñas y niños han muerto en las últimas horas de inanición en la espera de la entrada de la escasa ayuda humanitaria en Gaza. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina advierte que 70,000 infantes y 17,000 mujeres están en riesgo de morir por desnutrición aguda. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronados con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo Calaboy y Bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas. En Estados Unidos hay ciertos integrantes de la clase política, comenzando con su presidente Donald Trump, que se refieren a ese territorio como América, invisibilizando en el nombre a todos los pueblos que forman el continente y que han padecido de una u otra manera antes, ahora, las acciones de intervención de aquel país. Mientras los gobiernos dialogan buscando negociar mejores condiciones para sus países, para sus gobernados, hay fuerzas que insisten hoy en activar planes que perjudican a la población hacia el sur del continente, e incluso hay quienes buscan otra vez, con nostalgia extraña, reactivar aquellas épocas, aquellos conceptos, planes
de intervención. De esto habla This is not America, esto no es América, de René Pérez, Residente. Esto es el continente también, son estos dolores, pero sobre todo estas luchas. Esto también es América. Se olvidaron las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles. Y así con este tema comenzamos todo este recorrido por la información, los acentos, ponemos los acentos en las noticias que han marcado la jornada, que tienen que ver, por supuesto, con la agenda bilateral, pero también, sobre todo, con los temas que atañen a México, sobre todo en el tema económico. ¿Qué está pasando realmente con el escenario económico y financiero del país? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué sentencias se han aplicado en Estados Unidos que también tienen relación o están dirigidas a funcionarios que en algún momento estuvieron en el primer círculo del poder en México? De eso vamos a hablar a continuación. La cita de 1 a 3 de la tarde. Esto es El Acento. Vamos a pausa y regresamos. Si quiere mi machete, te muerte. Si quiere mi machete, te muerte. Te muerte, te muerte. No te pierdas nuestras actualizaciones. Síguenos en Facebook, Instagram y X como Imer Noticias para estar siempre informado. Visita nuestro sitio web Imer Noticias y mantente conectado por WhatsApp 5566 31 24 27. Estás escuchando El Acento. Comenzamos ya este recorrido por la información, como siempre invitándole a que mantengamos la conversación más allá de los micrófonos en nuestras redes sociodigitales. Estamos a su disposición en el número 55 66 31 24 27, también en X con las cuentas @Imer_noticias, @Imerhoy, y en Facebook, Instagram y Threads como Imer Noticias. La información también está disponible en nuestra página noticias.imer.mx. En este momento, aquí en la Ciudad de México, hay una temperatura ya, el calor 26 grados, pero con probabilidad de lluvia. Y desde acá también le enviamos, estamos listos para este recorrido por las noticias allá en los controles con Rafa Rosales, Pepe Plasencia, Sofía Gutiérrez, Alberto Palomino y Gema Hernández. En la redacción también Jessica Leal, Ana María Muñoz, Luis Camarillo, Kathleen Velázquez, Ariel Escalante, Fátima Guadarrama, Karen Tlali y Jessica Fernández. Y en monitoreo también nos acompaña y está muy al pendiente mi compañera Lourdes Zamudio. Le invito entonces, mantengamos esta conversación y le vamos a estar hablando a lo largo de estas 2 horas de información acerca de este balance que se presentó en la mañanera sobre realmente cuál es la situación económica del país. Pondremos también la mirada en Estados Unidos con la decisión que tomó un tribunal, una corte en torno al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por supuesto mantenemos la cobertura sobre todo lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México con las movilizaciones, los bloqueos que encabezan integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así, sin más, entonces vamos a este repaso de la información. No hay recesión. Crece la economía mexicana. Se presentó un informe amplio, detallado en la mañanera del pueblo acerca de la situación económica del país. Fue un retrato en términos generales de lo que está pasando en México, porque en recientes fechas, y ya lo estaba resaltando Nájar más temprano en la emisión de Entre Líneas, acerca de estas versiones que se intentan posicionar por parte de distintos medios de comunicación, de distintos analistas que están hablando acerca de que en México hay recesión técnica. ¿Qué
¿Qué pasa realmente? Bueno, en 2025 México logró su máximo histórico de 21.400 millones de dólares de inversión extranjera directa, de acuerdo con lo que informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Destacó que respecto a años anteriores y pese al complejo escenario internacional, la inversión extranjera directa ha crecido hasta un 25%. También anunció incentivos fiscales y facilidades de inversión en entidades donde se instalarán los polos del bienestar. Prácticamente hoy lo que se presentó fue el mapa de estos polos. Hoy fue dedicado justo a hablar de este proyecto, que es uno de los ejes clave en el plan económico del actual sexenio. Pero ¿qué le parece si vamos con mi compañero Abye Vargas, quien estuvo y tiene todos los detalles de lo que se informó en la Mañanera del Pueblo? Te escuchamos, Abye. Buena tarde. Muy buenas tardes, Adriana, a ti y a todo el auditorio aquí de Imer Noticias. Pues hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció incentivos fiscales y de inversión en polos de bienestar y entidades de la República en sectores como la agroindustria, automotriz, textil, entre otros. Esto pues con el fin de impulsar el crecimiento de la economía mexicana e incrementar la exportación y disminuir la importación. Escuchemos al secretario de Economía. Que son Ceiba Playa en Campeche, Juárez en Chihuahua, Durango, la capital, Nezahualcóyotl en el Estado de México, Celaya en Guanajuato, Tula, Hidalgo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como zona, región, en Hidalgo, Ciudad Modelo en Puebla, Topolobampo en Sinaloa, Altamira, Tamaulipas, Huamantla, Tlaxcala, Tuxpan, Veracruz, Morelia, Michoacán, Chetumal, Quintana Roo. Estos son algunas entidades de la República en donde se instalarán estos, que en total serán 42 polos del bienestar que se construirán en las entidades de la República. Comentarte que de estos 32, 10 ya están en proceso, 2 en licitación para avalar su construcción, 5 en procesos de evaluación y 12 que están, 14 que se suman a estos nuevos polos del bienestar que fortalecen al Plan México. Comentarte también que el secretario de Economía precisó que el proceso para elegir las zonas para instalar estos polos del bienestar deben tener características específicas. Ya explicó que en este proceso pues participan diversas instituciones gubernamentales como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad. Esto pues con el fin de tener la mejor zona para incentivar la inversión extranjera o nacional. Escuchemos al secretario de Economía. Para determinar si un polo tiene que tener cierta infraestructura, debe tener acceso a energía, debe tener ciertas facilidades, no puede ponerse simplemente en cualquier parte. Y lo que nos pidió la presidenta es que la propiedad del predio o los predios o las hectáreas donde se va a desarrollar ese polo sea propiedad pública. Y bueno, ¿qué son estos polos del bienestar? Para que entienda todo el auditorio pues de Imer Noticias, pues son terrenos en donde se van a construir parques industriales, como le escuchamos anteriormente, como le explicó el secretario de Economía, que son para impulsar pues algunas industrias como la textil, como la farmacéutica o la agroindustrial. Y además pues dio a conocer que hoy se anunciará el decreto que dará origen a la construcción de estos polos del bienestar. Entonces, pues muy buenas noticias para la economía nacional y el fortalecimiento del Plan México anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Esa es la información, Adriana. Pues estaremos entonces muy al pendiente acerca de esta publicación, Abye, y como ya lo estaba señalando, sin duda este es uno pues de los temas más relevantes, el desarrollo de los 41 polos del bienestar, por todo lo que implica también en materia de la conexión con industrias, también con el medio ambiente, con la actividad económica. También el proyecto de vivienda está relacionado con estos polos, así que bueno, estaremos muy al tanto de lo que se siga informando y actualizando en materia de información en cuanto a este proyecto. Gracias, Abye. Así es, Adriana, y estamos muy al pendiente. Hoy también, nada más por último, Abye, se va el secretario de Economía, ¿no?, a Washington. Así es, viaja el secretario de Economía a Washington, que fue lo que informó pues la presidenta de la República. Esto luego recordemos de que pues ayer viajaron senadores de aquí del país hacia Estados Unidos para conversar sobre precisamente las afectaciones que van a traer este impuesto de remesas propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, pues muchas gracias, Abye, por esta información. Que tengan buenas tardes todos. Buena tarde para ti también. México sigue la negociación contra impuesto a remesas.
Era una de las respuestas más esperadas hoy en la sesión de preguntas y respuestas en la conferencia mañanera del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué iba a decir la mandataria luego de que esta madrugada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con solo un voto de diferencia la disminución de 5 al 3.5% en el impuesto a las remesas? Esta decisión forma parte de todo la propuesta fiscal que envió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, se le preguntó a la presidenta qué pensaba acerca de esta decisión y ella aseguró que seguirá trabajando para lograr que este gravamen se elimine por completo. Hoy, de hecho, conversó vía telefónica con el presidente Trump sobre la reducción de aranceles al acero y al aluminio. Por esa razón fue por la que la mañanera de este día, de este jueves, se pospuso, empezó más tarde, 8:30 de la mañana, porque se abordó estos temas, aranceles, temas de comercio, y esto forma parte pues de los diálogos, las conversaciones que sostiene la mandataria con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Se trató de la 7ª llamada telefónica que sostienen ambos mandatarios, que sostienen Sheinbaum y Trump. ¿Y qué fue lo que se dijo? Bueno, todo esto, los detalles los tiene Ana María Muñoz. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la Cámara de Representantes de Estados Unidos haya reducido de 5 a 3.5% el impuesto a las remesas, incluido en el gran y hermoso proyecto de ley que aprobó esta madrugada. Sin embargo, adelantó que su gobierno seguirá trabajando para lograr la eliminación del impuesto. Esta madrugada en realidad se aprobó el presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos, todavía falta que pase por el Senado, y el trabajo que hemos estado haciendo, aquí agradecer al embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron, y el trabajo que hemos estado haciendo público. Por lo pronto, la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que pues vale la pena reconocer, y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México. Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en nuestro país. Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México, sino hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto. En nuestro caso, pues es alrededor del 3%. Entonces, es importante para todos los países, incluso para India. Pero en realidad México es el único que hemos estado, pues, hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones en Estados Unidos. También los paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes, y vamos a seguir trabajando sobre este tema para que pues no haya ningún impuesto a los aranceles, y en particular con México, pues porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse 2 veces el impuesto, que es discriminatorio. Pero es bueno, por lo pronto, que haya bajado de 5 a 3.5. La mandataria confirmó que esta mañana tuvo su 7ª llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, razón por la cual retrasó 1 hora su conferencia de prensa matutina. Explicó que conversaron sobre temas comerciales, específicamente las negociaciones para reducir los aranceles al acero y al aluminio, pero señaló que aún no llegan a un acuerdo. Movimos un poco la conferencia porque tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump. Mañana se va el secretario de Economía a Washington a tener una reunión, y pues seguimos hablando sobre los temas comerciales. No, nada en particular, sino seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación. ¿Va a haber otras llamadas? En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial, y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo.
La presidenta aclaró que no abordó con el presidente Donald Trump temas como la renegociación del TEMEC o el asesinato de 2 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Preguntarle sobre esta llamada que sostuvo con el presidente Trump. ¿Hablaron sobre la revisión al TEMEC? Entiendo que... Todavía no llegamos a esos temas. Sí. Es algo que el secretario de Economía sí ha estado hablando con sus homólogos, pero todavía no llegamos a esos temas. Estamos en particular hablando sobre el tema de acero, aluminio, automotriz. ¿Cuál fue la percepción del presidente? Pues todavía no quisiera yo anunciar mucho más. Estamos pues trabajando para poder pues reducir todavía más los aranceles. Presidenta, también si le ofreció el presidente Trump ayuda sobre el doble homicidio que ocurrió el martes. No hablamos de ese tema. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Y hay que destacar que en este contexto, de acuerdo con la organización civil Congressional Progressive Caucus Center, los estadounidenses con ingresos más bajos perderían recursos con esta ley, mientras que quienes se encuentran en el 10% superior de sus ingresos obtendrían mayores ingresos. Es decir, las y los multimillonarios y el 0.1% más rico en ese país podrían ganar casi $389,000 extra al año con este proyecto de ley. Las familias trabajadoras que ganan menos de $17,000 perderían $1,000 al año, y quienes ganan entre $17,000 y $51,000 anuales perderían hasta $700, dinero destinado muchas veces a atender su salud. Además de este dinero extra para los estadounidenses más ricos, el proyecto de ley destina miles de millones al Pentágono y a contratistas de defensa como SpaceX de Elon Musk. Así, las prioridades que contempla este proyecto fiscal de Trump. El acento en... Desde hace días había una comisión legislativa desde acá de México que se reunió con sus pares de Estados Unidos allá en Washington para tratar de reducir, dialogar con ellos con el fin de convencerles de eliminar este gravamen a las remesas que constituye prácticamente una doble tributación, como ya se ha explicado, por parte de funcionarios, por parte de las autoridades federales, y que afecta no solo a México, está dirigido a todas las remesas que provienen de Estados Unidos, y en la que también pues hay más países afectados. De eso vamos a hablar a continuación, y agradezco por su tiempo para el acento a la senadora por Morena, Karina Ruiz, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Buenas tardes, senadora. Hola, buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Aquí estamos todavía en D.C., estoy en el aeropuerto esperando mi vuelo para Los Ángeles, pero aquí estamos con mucho gusto. Senadora, muchas gracias, y cuéntanos precisamente a qué atribuye que se haya reducido este impuesto, que se haya logrado esta reducción de 5 a 3.5% en el proyecto fiscal de Trump. Mira, pues yo creo que nosotros al venir esta delegación ha influido positivamente, ¿no?, en que se hable del tema, del asunto, que no pase por desapercibido. Había legisladores, incluso con los que hablamos, de ambos partidos que no estaban muy bien enterados de esta porción de la legislatura, porque es algo muy pequeño en frente de una legislatura que pues es muy amplia y que toca otros temas pues que les interesan aquí mismo de primera mano en Estados Unidos, como los recortes a Medicare y todas las otras medidas que se vieron en este paquete, ¿no? Entonces, pues creo que es importante que nuestra presencia ayudó para que este tema no pasara desapercibido y que se tomara en cuenta, que los legisladores acá pusieran más atención. Yo creo que también, pues, los bancos y las compañías de remesas, pues, creo que también están alzando la voz porque también les va a afectar. Es un conjunto de factores, pero yo creo que esta visita fue muy, muy importante para ese diálogo de cómo le va a afectar tanto a los paisanos en Estados Unidos como a las familias en México. Y si quieren desincentivar la migración, esta no es la manera. Si los paisanos mandan menos dinero allá, pues al no tener los suficientes recursos, eso yo creo que incentivaría que la gente tratara de venir acá
buscando oportunidades, ¿no? Que es lo contrario a lo que quieren. Senadora, ¿cómo estuvieron estas conversaciones? ¿Cómo encontraron a sus pares estadounidenses? ¿Tenían muchas dudas? ¿Cuáles eran las actitudes o lo que les comentaron a ustedes acerca de este gravamen a las remesas? Sí, mira, pues para empezar, el caucus o la bancada hispana en la Cámara de Representantes, pues muy receptivos ellos, la verdad que sí fueron muy atentos, muy amables con nosotros, nos escucharon con mucha atención, nuestras preocupaciones acerca no solo de las familias que van a ser afectadas, pero también del posible mercado negro que se pudiera abrir con estas remesas, ya que si las personas ven que por la banca o los bancos, las instituciones financieras, se les va a cobrar este dinero, tal vez traten de mandarlo por otros medios y eso no ayudaría a la economía de ninguno de los dos países. Entonces ellos estuvieron muy receptivos a nuestro mensaje, ¿no? De que esto no contribuye, de que esto no es beneficioso. Tuvimos otras reuniones también con republicanos, hablábamos de que se tiene que seguir este diálogo, de que realmente está afectando a los paisanos y que no ayuda a las relaciones bilaterales, ¿no? Hay tres cosas importantes ahorita que tenemos que tratar: el tema económico con las tarifas, esto también es violatorio del TEMEC, ese tratado que necesitamos tener en buenas condiciones en Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos, para que nuestro comercio siga floreciendo y siga desarrollándose. Y pues ahí andamos, ¿no? Con el tema de las tarifas. Estuvimos dialogando con el enfoque esta vez en las remesas y pues creo que fueron receptivos, nos escucharon, creo que por eso se vio el resultado de la reducción. Aún así nosotros seguimos insistiendo que no es lo justo, que los trabajadores ya pagaron taxes en este dinero, que es una doble tributación. Vamos a seguir insistiendo. Ahorita hay otra oportunidad en el Senado de poder ya sea reducir más este tema o hacerlo incluso un fee fijo o incluso quitarlo por completo si llegamos al entendimiento de que esto no va a ayudar ni en el tema migratorio ni en el tema de seguridad con el mercado negro que te explico, y mucho menos a la relación comercial. Y aparte, este dinero, pues los paisanos lo podrían estar gastando acá, fomentando la economía, y sin embargo van a tener que pagarlo y el gobierno ni lo va a recuperar porque las compañías remesadoras pues van a tener un costo de implementación. Entonces no creemos que es lo mejor. Vamos a seguir insistiendo en la justicia, que es la doble tributación, y teniendo ese diálogo pues en un segundo saque con los representantes en el Senado para ver si podemos lograr pues mejorar esta situación. Senadora, justo le quiero preguntar, ¿esta reducción de 1.5% para ustedes era lo que esperaban o realmente iban por la eliminación total del gravamen o una reducción mayor? Sí, mira, nosotros desde el principio hemos dicho que no queremos este impuesto. Lo ideal, el escenario ideal para nosotros es que se elimine esta medida porque va a afectar a los más vulnerables en nuestro país, incluso a los ciudadanos que han sido repatriados con sus familias, los niños, los adolescentes, que son ciudadanos norteamericanos, que también quizás dependan de un familiar que está acá, que envíe esas remesas, pues también van a ser afectados en nuestro país. Entonces, todos estos argumentos, toda esta plática, esta dinámica, nosotros veníamos con una misión, la misión de tener este diálogo y de que se removiera este tax, este impuesto de este paquete económico, tener ese diálogo para encontrar otra solución al tema y sabemos desde el principio que está muy difícil, que está complicado porque pues hay mayoría del partido del gobierno y aparte nosotros, respetando la soberanía, venimos solo a exponer la situación real que yo creo que ellos desconocen. Entonces, nosotros veníamos con ese ánimo. Si se están dando o no las cosas, pues depende también mucho de la situación misma, ¿no? Y cómo nosotros expongamos este tema. Yo creo que es un avance esta reducción, no podemos cantar victoria, tenemos que seguir dialogando, insistiendo,
justicia de esta doble tributación, principalmente, y que también agravia al TEMEC, que estamos por revisarlo a la vuelta de la esquina, que esto no va a facilitar esos temas de cooperación. Pues tenemos que seguir insistiendo, pero la verdad es que nosotros veníamos con una misión y sin expectativas, ¿verdad? Porque nosotros nos toca trabajar para el pueblo de México y eso es lo que vinimos a hacer, y ahí vamos poco a poco. No se ha logrado toda la misión, el cometido, pero vamos avanzando. Vamos creando esas relaciones con los legisladores, nuestros homólogos acá en Estados Unidos, que es lo más importante de todo, porque esto no va a ser solo este tema. Hay diferentes temas económicos, seguridad, y lo comercial, la migración, que tenemos que tratar con los homólogos, porque también afecta a nuestra comunidad de más de 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Senadora, en este sentido le quisiera preguntar justo sobre esto, lo que van a hacer, sobre todo todavía queda camino legislativo por recorrer para que ya esta iniciativa ya se convierta en un hecho. ¿Qué seguirán haciendo como integrantes de esta comisión para conseguir y lograr finalmente que sí se elimine este gravamen, senadora? Sí, claro, pues ahorita insistir con los senadores, ya nos reunimos con algunos, que incluso ni siquiera estaba en su radar este tema del impuesto, que se sorprendieron mucho al nosotros tener los datos y exposición acerca de cómo va a afectar a nuestros connacionales, y pues están abiertos a ese diálogo, y yo creo que podemos conseguir, no reducirlo más, pues quizás de pronto hasta eliminarlo, porque es la verdad que muy algo muy negativo para la economía de las familias. Y otra vez, el peligro es que si no reciben las familias todo esto, haya una necesidad de tener que pensar en migrar indocumentadamente, y eso es contrario al interés que tiene ahorita Estados Unidos. Entonces tenemos que sentarnos a dialogar de este tema, porque nos afecta a ambos países, y eso es lo que vamos a hacer. Ahora con los senadores vamos a estar teniendo sus diálogos para informarles de esta situación, y pues en la soberanía del país y de los legisladores, ellos tomarán su decisión, pero que no quede por nosotros por no haber hecho el esfuerzo de compartir información valiosa que quizás ellos no tienen porque no comparten las realidades de los paisanos. La primera vez que la voz de nuestra gente está representada en el Congreso de México mediante una servidora, y esa es parte de la chamba, venir y exponer y hablar, alzar la voz de aquellos que no tienen voz y que ahorita mucha de nuestra comunidad está viviendo el miedo, ¿no? ¿Van a continuar entonces ustedes por allá, senadora, con estas reuniones? Pues mira, tenemos que seguir, hablamos de recomenzar o reinstaurar estas interparlamentarias, esta diplomacia a ese nivel que se había perdido por varios años, y ahorita precisamente esto nos acercó, incluso todos los partidos nos unimos en esta causa, y esa es la intención, de venir acá y empezar a construir esas relaciones, estos diálogos, para que también pues los legisladores acá tengamos una mejor relación binacional y bilateral. Voy terminando, senadora, nada más. ¿Piensan unirse con otros legisladores de otros países que también van a resultar afectados con este gravamen? Sí, esto es muy importante. Fíjate que la primera reunión que tuvimos fue con embajadores de otros países. Estuvo el embajador de Colombia, el embajador de Honduras, El Salvador, estuvieron ahí varios representantes de las embajadas de otros países, República Dominicana. Entonces, creo que nuestro embajador, Esteban Moctezuma, hizo un excelente trabajo de reunir a los embajadores acá en Washington para dialogar este tema, para que también ellos expresaran, ahora sí, que cómo les va a afectar, porque hay países que a nosotros es el 5%, pero no afecta pues tanto como otros países que quizás tienen unas economías más pequeñas, sí, que el impacto sí es mayor. Entonces es importante que se pongan en solidaridad con nosotros y que pues expresen este problema y vayamos no solo un tema de México, sino un tema de Latinoamérica y otros países, incluso otros países del mundo. Esa es la intención, que se haga este llamado de la comunidad internacional
a que esto no es beneficioso para las economías, que nos va a afectar y que no seamos solo nosotros, ¿no? Y creo que también esas voces ya se hicieron escuchar, algunos congresistas nos mencionaron, incluso que los embajadores de otros países también habían expresado su preocupación por esta medida. Senadora, nada más por último, usted ya me mencionaba algunos de los escenarios negativos que ustedes les plantearon a sus pares estadounidenses que podrían ocurrir si se mantiene este gravamen a las remesas. Uno de ellos era podría aumentar la migración indocumentada de Estados Unidos. Otro, el mercado también, el mercado negro de remesas, senadora. Si me pudiera ampliar, por favor. Sí, mira, esto es especialmente preocupante. Para mí particularmente, hay dos niveles. Uno de los niveles es en el sistema financiero. Ahorita ya hay medidas para evitar el lavado de dinero, para combatirlo, ¿verdad? Mediante la banca formal. Pero si la gente no usa la banca formal o no usa estos mecanismos de las remesadoras porque pues van a tener este impuesto, pues la gente va a buscar otras maneras. Y para mí la preocupación mayor es que, por ejemplo, le digan a un ciudadano, mira, mándame este dinero, y el ciudadano pues simplemente se agarra el dinero del paisano y no mande nada, y a ver, compruébame, o te echo la migra, o empiecen este tipo de abusos, incluso de fraudes en contra de nuestra comunidad, aparte de que quizás el crimen organizado pues pueda haber una manera ellos de hacer un propio sistema en donde ellos jueguen con este dinero, y eso es gravísimo. Eso va en contra de todo lo que se ha avanzado para que las instituciones financieras pues tengan una regulación y evitemos todo este tema de lavado del dinero y todo esto, ¿no? Entonces, eso es especialmente preocupante. Pues muchas gracias, senadora, por ampliarnos la información en torno a este tema, a estos diálogos que sostuvieron y que van evidentemente a seguir, a mantener con congresistas estadounidenses, y pues estaremos también muy al tanto de estos pasos que sigan aplicando para lograr que finalmente sea eliminado este impuesto a las remesas. Muchas gracias, senadora. Gracias a ti, un saludo al auditorio, y aquí estamos trabajando para los mexicanos y mexicanas más allá de las fronteras. Muchas gracias. Gracias. Allí estábamos conversando con la senadora por Morena, Karina Ruiz, después de que se dio esta decisión en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y también pues los pronunciamientos que ya se hicieron por parte de autoridades federales, comenzando con la presidenta Claudia Sheinbaum. Fracasó intento de la CENTE por cancelar la mañanera. Se lo informábamos ayer, una situación que, marcó la edición de la Mañanera del Pueblo el miércoles, esto bloqueo que realizaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en los alrededores de Palacio Nacional, que impidieron que reporteros, funcionarios federales e incluso la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, pudieran tener acceso al Palacio Nacional, donde se llevaría a cabo la Mañanera del Pueblo. Se llevó a cabo de todas maneras de manera virtual, y en este sentido pues se pronunció evidentemente ya la presidenta Sheinbaum el día de hoy, ya que las y los reporteros pues lograron tener acceso ya de manera presencial a esta conferencia en el Salón de Tesorería. La presidenta reiteró que se mantiene el diálogo con el magisterio y puntualizó que no habrá represión a pesar de las acciones de la CENTE, que intentaron frenar que no hubiera la conferencia de prensa matutina. La mandataria condenó en este sentido la agresión contra el compañero Arturo Pavón, reportero del Chapucero, durante las protestas de la CENTE en inmediaciones de Palacio Nacional. Esto porque evidentemente las y los reporteros desde temprano trataron de entrar a la mañanera. Hay colegas que desde las 5 de la mañana ya están allí afuera en los accesos de los alrededores de Palacio Nacional. Ya había vallas, estaban las y los maestros, y
y en medio de esta situación y en su intento de las y los periodistas por tener acceso, pues hubo allí esta situación, esta tensión que se dio entre docentes que pues agredieron a Arturo, y esto también fue difundido ampliamente en redes sociodigitales. Escuchemos lo que señalaba, lo que expresó la presidenta cuando se le preguntó acerca de estos hechos. Ayer estuve viendo los videos, lamento que esto haya ocurrido. Eso no es de organizaciones sociales que buscan una demanda justa. ¿Qué razón hay para golpear a un compañero? Que además, entre otras cosas, lo que ha hecho es informar. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con esas prácticas. Fíjense, ayer el objetivo era que no hubiera mañanera. Y la verdad, de algunas personas que habría que ver también si es provocación o es parte del movimiento, también habría que verlo, y que el propia CENTE pues tiene que decirlo. Pero el día de ayer el objetivo era que no hubiera mañanera. Finalmente pues hubo mañanera, no nos vimos de manera presencial, pero la mayoría de ustedes se pudo conectar, se dio la información del avance de los trenes, otra información, y se estuvo contestando a las preguntas. Pero fíjense qué casualidad que después de la mañanera, los conservadores, incluido un expresidente, acusándonos de que por qué no hicimos una mañanera como las normales. O sea, luego se juntan en sus argumentos unos y otros, porque era nada más terminó la mañanera criticándonos por cómo se hizo la mañanera, en los que siempre nos critican, y supuestamente desde este movimiento social pues que no querían que hubiera mañanera. Son argumentos que se juntan. Entonces, a las maestras y a los maestros siempre nuestro respeto, y lo que podamos hacer por las maestras y los maestros siempre vamos a buscar las mejores condiciones, y también consultando con los propios maestros, porque por ejemplo en el caso de la desaparición del UCICAM, que es esta manera de promoción y movilidad de los maestros y las maestras, lo que nosotros estamos planteando es que no acordemos con un grupo de maestros, sino que nos vayamos a preguntarle a todas y todos los maestros, y que lo que surja de esa discusión es lo que vamos a proponer al Congreso. O sea, lo que nosotros queremos es la participación colectiva. Siempre lo hemos hecho. Entonces, bueno, en particular sobre la agresión tuvieron el día de ayer, nunca es justificable eso, nunca. Forma parte de la historia de movilizaciones que empezó a escribirse recientemente aquí en la Ciudad de México desde el pasado 15 de mayo con la conmemoración del Día del Maestro, y fue cuando la CENTE instaló un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y comenzó a realizar una agenda, tenía ya toda una agenda de movilizaciones para los próximos días. Han llevado a cabo en días recientes bloqueos en los alrededores del aeropuerto, también en las principales vialidades de la capital mexicana, y en esta ocasión también hoy ocurrieron movilizaciones por parte de docentes de la coordinadora con la misma exigencia, exigir la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa. Todo esto se da en medio de un anuncio que ya se hizo de un encuentro que va a ocurrir este viernes, el día de mañana, con la presidenta Claudia Sheinbaum y una comitiva de la CENTE. Pero hoy, a este momento, bueno, vamos a ver, porque desde esta mañana comenzaron nuevamente bloqueos muy cerca, con toda la cobertura de lo que ocurre de estas acciones que ha llevado a cabo la CENTE, pues la tiene mi compañero, tiene el reporte puntual Víctor Raúl Ramírez, con quien nos enlazamos en este momento para que nos amplíes en primer lugar, Víctor, qué está ocurriendo, qué están llevando a cabo en estos momentos las y los integrantes de la CENTE. Te escuchamos, Víctor, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos ya aquí sobre Insurgentes y el eje 1 Norte, hace unos minutos ya se levantó este bloqueo que mantuvieron los integrantes de la CENTE por varias horas. Se cerró aquí el paso a la vialidad y también pues el servicio del Metrobús se vio suspendido durante varias horas debido a este bloqueo. También hicieron otras movilizaciones y bloqueos en distintos puntos de Avenida Paseo de la Reforma, donde nos informaron que también ya están empezando a levantarse estos bloqueos. También la sección 9 de la Ciudad de México hizo movilizaciones y marchas en la alcaldía Iztapalapa, y todo ello pues con la demanda de que se abrogue la ley del ISSSTE del año 2007
y también la reforma educativa aprobada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues en este punto nos encontramos todavía en Insurgentes y Eje 1 Norte. Hace cuestión de algunos minutos dieron un mitin ya para concluir su movilización, y en este mitin el profesor Sebastián Méndez de la sección 7 de Chiapas indicó que si el gobierno federal quiere que la CENTE no haga más movilizaciones en la Ciudad de México, entonces deben de darle celeridad a la solución de sus demandas. Vamos a escuchar. Llamamos pues y emplazamos a que la Presidenta de la República, si estas actividades afectan a la ciudadanía, pues ella tiene la posibilidad de abrir una mesa de diálogo y discutir y resolver nuestras demandas. De otra manera, no vamos a seguir permitiendo que se dilaten, que se manipule o que se propagandice proyectos que no resuelven la centralidad o el carácter de nuestras demandas, que deben de salvaguardar la integridad y la seguridad social de los compañeros. El maestro Sebastián Méndez también envió un mensaje a la ciudadanía que se ha visto afectada por sus movilizaciones y dijo que ellos tampoco están cómodos en el campamento del Zócalo, pero se mantienen ahí a pesar de las inclemencias del clima para no abandonar esta lucha. Vamos a escuchar. Nosotros no estamos cómodos en estas calles, no estamos a gusto durmiendo en la plaza del Zócalo como sucediera anoche con la granizada, pues nosotros preferimos estar en nuestras casas, pero nuestra claridad y nuestra convicción y sobre todo nuestra dignidad nos obliga a mantenernos firmes en esta lucha. Cabe recordar que mañana viernes al mediodía representantes de la CENTE se van a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para tratar de avanzar en la solución de sus demandas. Ese es mi reporte. Muchísimas gracias, Víctor. Y entonces, ya nada más para la tarde de hoy, ¿qué se prevé por parte de las y los docentes después de que ya, como lo estabas informando, terminó el bloqueo allí en el punto donde te encuentras? ¿Vienen algunas actividades también para el día de hoy, Víctor? Regresan a su campamento al Zócalo de la Ciudad de México, sí, y luego realizan su asamblea siempre a puerta cerrada, porque nunca permiten el ingreso a ningún medio, sí, y ya mañana darán a conocer lo que acordaron el día de hoy por la noche, y si es que va a haber algunas movilizaciones, porque siempre dan a conocer sus actividades durante las primeras horas del día en que van a movilizarse. Allí después de los acuerdos a que lleguen en la asamblea de hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, pues estaremos muy al pendiente de estas actividades y por supuesto de tu cobertura. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego. Y justo como lo relataba mi compañero Víctor Raúl Ramírez, previamente los docentes bloquearon vialidades principales como ambos sentidos de la avenida Insurgentes a la altura de Eje 1 Norte, en la colonia Buenavista, a las afueras del Metro Valderas, así como un carril de la avenida Universidad a la altura de Real de Mayorazgo. En redes sociodigitales, el Metrobús de la Ciudad de México recomendó a las personas usuarias comprobar el estado de servicio de las estaciones debido a posibles modificaciones en sus rutas. Así parte de lo que se vivió a lo largo de estas horas desde esta mañana aquí en la capital del país. Continuamos con la información. Fíjese que en días recientes, o desde que empezó el gobierno de Trump, se han llevado a cabo esta serie de protestas desde el sector de las universidades, desde el sector estudiantil, y también ha habido una respuesta por parte de la administración Trump. Esta vez, el día de hoy, ¿qué ocurrió a lo largo de este capítulo de confrontación universidades, gobierno de Trump? Bueno, a través del Departamento de Seguridad Nacional, prohibió a la Universidad de Harvard la admisión de estudiantes internacionales. También ordenó que las y los alumnos que ya estén matriculados sean transferidos a otras escuelas o perderán su estatus migratorio en el país. Esto ocurre luego de que el presidente Trump cortó el presupuesto para esa casa de estudios por no oponerse a las protestas pro-palestinas en su campus. Son
decisiones que se están tomando después de que Harvard se ha mantenido en su postura y ha sido una de las universidades que pues ha enfrentado o contra la cual el gobierno de Trump pues ha dirigido especialmente acciones que evidentemente afectan a sus estudiantes, sobre todo a los extranjeros y sobre todo a quienes solamente piden que se les garantice un derecho, el derecho fundamental a la libertad de expresión. Punto y seguido. No dejamos de tener la mirada colocada en Palestina. 29 niñas y niños han muerto en las últimas horas de inanición a la espera de la entrada de la escasa ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Previamente, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina advirtió que 70,000 infantes y 17,000 mujeres están en riesgo de morir por desnutrición aguda. No los matan los bombardeos, no los matan balas, los mata el hambre. Ese es el escenario que se está viviendo allá en el enclave palestino en Gaza, sin que nadie hasta ahora pueda detenerlo. Ya escuchábamos en días pasados, ayer, que hacíamos una entrevista aquí en Imer Noticias sobre esta denuncia que hace Médicos Sin Fronteras respecto a que la ayuda realmente es utilizada como un arma de guerra y representa una cortina de humo para tapar, para cubrir todo el asedio que mantiene el gobierno de Israel contra las y los palestinos. Escuchemos lo que señalaba, lo que denunciaba más bien Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité en Español de la UNRWA. La situación es absolutamente desesperada, la población está hambrienta, pasan horas y horas los padres y las madres buscando alimentos para sus hijos y muchas veces vuelven a la noche con las manos vacías y los niños tienen que acostarse sin comer. Hay aproximadamente 500,000 de personas que están a punto de morir si no entra ayuda humanitaria de forma inmediata. En los hospitales han aumentado de forma dramática el número de niños, más de 70,000, y el número de mujeres, más de 17,000, con desnutrición aguda, y la situación realmente es acuciante. No se puede ya mantener más esta atrocidad a la población porque van a empezar a morir cientos de personas de hambre. Mientras la escasa ayuda que ya ha entrado al enclave ha permitido reactivar las panaderías. Vladimir Hovsev, subdirector del Programa Mundial de Alimentos, celebró diciendo, le voy a decir esta frase que declaró en medio de todo este contexto: el olor del pan fresco es el olor de la esperanza. El pan es un alimento básico en Gaza y simbólicamente el olor del pan fresco es el olor de la esperanza. Así que esperamos que las fronteras permanezcan abiertas, que los pasos fronterizos sigan abiertos y que podamos traer más ayuda para asistir a todo el mundo. En este contexto, la renovada ofensiva israelí, denominada Carros de Gedeón, que busca tomar el control de toda Gaza, dejó al menos 52 palestinos muertos este jueves. Y luego del tiroteo de ayer en Washington, Estados Unidos, que dejó 2 trabajadores diplomáticos israelíes muertos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, consideró que el grito de protesta Palestina libre que expresó el atacante es el equivalente actual del saludo fascista Heil Hitler. Eso según la visión de Netanyahu. Son exactamente como los nazis y tenía razón. Y si pudieran salirse con la suya, estos terroristas de Hamas habrían masacrado hasta el último judío de la tierra. Para estos neonazis, la Palestina libre no es más que la visión actual de Heil Hitler. No quieren un Estado palestino, quieren destruir el Estado judío, quieren aniquilar al pueblo judío que lleva años en la tierra de Israel. Lo dice quien no ha frenado, quien no ha puesto una pausa, un alto al botón de guerra que hasta ahora ha provocado la muerte de alrededor de 50,000 personas en el enclave palestino, entre ellos mujeres, entre ellos niñas y niños. Esas son palabras, declaraciones que hace Netanyahu, pese a todo lo que se ha denunciado y pese a estas
alertas, denuncias, protestas, movilizaciones, ahora recientemente anuncios de sanciones por parte de distintos países europeos en contra de Israel por todo lo que ha ocurrido en Gaza, un genocidio transmitido en tiempo real. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Ken pompo! ¡Ken pompo! ¡Ken pompo, chapatitos! ¡Ken pompo! ¡Ken pompo! ¡Ken pompo! ¡Ken pompo esas cositas! ¡Ken pompo! ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Ken pompo! ¡Ken pompo! Es que vale la pena preguntarse quién pompó cuando estamos hablando de esta sentencia que se emitió desde la justicia, desde el Poder Judicial de Estados Unidos en contra de quien fue una figura central, prácticamente el brazo derecho del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Estamos hablando, por supuesto, de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, quien hoy fue sentenciado junto con su esposa Cristina Pereira a pagar una multa conjunta de esta cifra, escuche, 2.488 millones de dólares. Esto por su participación en un esquema de contratación ilegal en el gobierno de México, toda una red internacional de corrupción. 2.488 millones de dólares, el 10% prácticamente de la inversión extranjera que llegó a México en el primer trimestre de este año. ¿Usted se imagina más o menos cómo es esta cantidad de dinero reunida? ¿A qué asciende? ¿En qué se traduce? ¿Cómo se puede ver esta cantidad de dólares por las cuales hoy fue sentenciado el exsecretario de Seguridad Pública? Aquí entonces vale la pena preguntarse de dónde, cómo se consiguió todo este dinero, todos estos recursos. Preguntar cómo, usted de seguro lo recordará, como hacía el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando se refería a ciertos adversarios. ¿Quién pompó de Chicoche? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? Y así con este tema, con esta canción y invitándole a la reflexión y a que nos comparta sus comentarios, sugerencias, mensajes, críticas, por supuesto, le invito a que nos escriba. El número es 55 66 31 24 27. Continuamos en El Acento después de la pausa. ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? 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 ¿Quién pompó?
No te pierdas nuestras actualizaciones. Síguenos en Facebook, Instagram y X como Imer Noticias para estar siempre informado. Visita nuestro sitio web Imer Noticias y mantente conectado por WhatsApp al 5566 31 24 27. Estás escuchando El Acento. Multa histórica contra el narcotraficante Genaro García Luna. Continuamos con El Acento, evidentemente con uno de los temas que están marcando la jornada, no solo por lo que implica en materia de la justicia para alguien que estuvo relacionado, una de las figuras más importantes en anteriores sexenios, sobre todo en un ámbito tan delicado como el de la seguridad, sino porque hasta el día de hoy siguen abiertos estos procesos, sigue avanzando la justicia contra un personaje que se convirtió en el rostro emblemático de la política de seguridad en el sexenio de Calderón, en aquellos años de 2006 a 2012. Evidentemente estamos hablando del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereira. La jueza Lisa Walsh, del 11º Circuito Judicial de Florida, sentenció al exfuncionario y a Pereira a pagar una multa conjunta de $2,488 millones por su participación en un esquema de contratación ilegal en el gobierno de México. García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública, deberá pagar $748 millones y su esposa $1,740 millones. El dictamen, que fue pronunciado sin juicio tras la reiterada incomparecencia de los acusados, les impone el pago conjunto al actual tipo de cambio, es decir, más de 48,000 millones de pesos por un esquema de contratos ilícitos que, de acuerdo con la demanda, drenó recursos públicos mexicanos hacia propiedades y cuentas en el sur de Florida. Se prevé que la Unidad de Inteligencia Financiera emita una nota informativa respecto a esta sentencia y, de acuerdo con medios de comunicación locales, el matrimonio no cuenta con los recursos ni con las propiedades para cubrir el pago ordenado por la jueza Walsh. Esta situación, esta multa, se suma ya al proceso, a la sentencia que ya enfrentaba García Luna, por la que fue condenado por los cargos y ya se le consideró por la justicia estadounidense, lo confirmó prácticamente fue un narcotraficante, y ahora pues viene esta multa que se convirtió también en uno de los casos más emblemáticos de las acusaciones de corrupción en contra de exfuncionarios públicos, y en esta ocasión de un funcionario de primer nivel. Recordamos cómo se daban estas conferencias de prensa desde el anterior sexenio, donde se enlistaba, se detallaba acerca de cómo funcionaba toda esta red de corrupción que trascendió la frontera mexicana y llegó hasta Estados Unidos. Se tradujo también, y lo veíamos en estos informes, funcionaba a través de empresas, también de distintos socios que tenía García Luna, propiedades, entre otros. Pero vamos justo a hablar de esto, y sobre todo, como le decíamos, le adelantábamos en la canción, ¿qué más hay detrás de todo lo que se le acusó a García Luna en materia de esta red de corrupción? De esto vamos a hablar a continuación. Francisco Cruz Jiménez, periodista y autor de diversos libros como García Luna, El Señor de la Muerte. Te doy la bienvenida aquí a El Acento. Buenas tardes. Adriana, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Francisco, pues si nos puedes ampliar, ¿a ti qué te pareció esta noticia cuando se da hoy esta sentencia contra García Luna, contra su esposa? Pero sobre todo yo te quisiera preguntar, en primer lugar, es una multa cuantiosa, por decirlo menos, casi $2,500 millones por este esquema de contratación ilegal. ¿Qué queda en evidencia con esta resolución, Francisco?
Mira, Adriana Estela, yo no lo digo ahora, lo dije hace mucho, pero además lo escribí. Genaro García Luna y Linda Cristina Pereira Gálvez formaban un matrimonio criminal. Un matrimonio criminal desde 1989, cuando se conocieron en el CISEN y ahí empezaron a cometer actos ilícitos. Ella era especialista en análisis de inteligencia y él era un agente, un espía del CISEN. Entonces se conocieron. En 1992 finalmente estaban enamorados, se casaron y tomaron la decisión de que ella renunciara. Él se dedicaría a ingresar dinero lícito ciertamente a través de sus salarios como funcionario de gobierno, pero también dineros sucios, oscuros e ilícitos los ingresaría al matrimonio. Y ella, ya fuera del CISEN, se dedicaría o sería la responsable de los esquemas para lavar dinero, a triangular esos recursos a través de empresas fantasma y limpiar el dinero y hacerlo lícito a través de paraísos fiscales. Esa es la historia de Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira Gálvez, una pareja de criminales, de delincuentes, desde que se conocieron en 1989, fíjate. Esta multa, Francisco, 2.488 millones de dólares, ¿te parece una multa justa o realmente habría más recursos involucrados en toda esta red de corrupción? Mira, con todos los años que trabajaron y todo lo que se robaron y lo que consiguieron, esto estábamos hablando nada más del gobierno de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón Hinojosa una parte. No, ellos tienen mucho más. ¿A dónde lo tienen? Bueno, pues yo advertí hace por lo menos 6, 7 años que conocían bien los dos los esquemas para triangular recursos a través de los paraísos fiscales. Así que sí la jueza, que fue una jueza, ¿no? Lisa Walsh en Miami, les impuso esa multa. Tú tienes razón, 740 millones a él, 1.740 millones de dólares a ella. Quiere decir que ellos saben que tienen mucho más dinero. Ya les han decomisado, incautado algunas propiedades, como 19, tengo entendido. Así que imagínate la clase de criminal que es ella. Por lo regular, desde que empezaron los problemas legales de Genaro García Luna, a ella nadie la tocaba. Nadie la tocaba, todo mundo intentaba, incluso desde la prensa tradicional, protegerla, y parecía de pronto que yo estaba predicando en el desierto cuando advertía que ella era la cabeza de los esquemas para triangular y para lavar dinero. Y esto que encuentra la jueza Walsh allá en Estados Unidos, pues es parte de eso, ¿no? Ellos saben que tiene mucho más. Estados Unidos finalmente es el que controla parte o gran parte de los paraísos fiscales. Así que debe saber a dónde está el dinero. Les imponen esa multa que no es histórica, ¿no? Es histórica, y son él, el funcionario de más alto rango juzgado y condenado a Estados Unidos, ella una civil, pero esposa del secretario de Seguridad Pública en el gabinete de Felipe Calderón Hinojosa. Así que sabe, pero mira, no, hay muchos más. Hay muchos más socios. Ahí deben, por ejemplo, falta investigar te voy a decir algunos nombres que me vienen a la memoria: a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón Hinojosa, que siempre, insistí, lo dije, Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa controlaban un cártel del crimen organizado en Los Pinos, y desde allí saqueaban. Falta investigar a Vicente Fox, a Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, y hay otros socios cómplices que venían con él desde el CISEN, fíjate, de 89, hasta que llegaron juntos a la Secretaría de Seguridad Pública. Algunos están muy ubicados, incluso presos, otros están libres: Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, Maribel Cervantes Guerrero, que desapareció, más o menos, no desapareció, está escondida, en 2020, cuando era secretaria de Seguridad Pública del gobierno de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México. María Vanessa Pedraza Madrid, Ardelio Vargas Fosado. Hay
hay como 3 o 4 personas muy cercanas a García Luna, a quienes acogió Norma Lucía Piña Hernández en el Consejo de la Judicatura Federal y en el Poder Judicial Federal. Así que socios hay cualquier cantidad, porque cuando mueves tantísimo dinero, tienes que tener una pandilla muy grande. Faltan sus hermanas. Genaro García Luna tiene 3 hermanas. El hermano ya se murió, pero Esperanza García Luna, que está viva, Gloria García Luna, que dicen que se murió, Luz María García Luna, pero que también eran parte bien importante de los esquemas de lavado de dinero. Mira, dicen que ya murieron algunas, pero en 1987, cuando Genaro García Luna antes de entrar al CISEN, fíjate, sí, cuando ya encabezaba una banda bien muy grande de asaltantes dedicados o especializados en asaltos a casas habitación, su hermana y su cuñado desaparecieron de pronto. Hubo un juicio, hubo una carpeta de investigación que tuve mucho tiempo, por ahí debo tenerla ya en mi casa, una carpeta de investigación, y su hermana y su cuñado, que eran parte de esa banda, desaparecieron y siempre alegaron que estaban muertos. Cuando Genaro García Luna tomó poder real en la presidencia de Fox, resulta que la hermana y el cuñado estaban vivos, estaban escondidos en Michoacán, de donde es originaria la familia García Luna, de Juan Nicolás García, el papá, y Consuelo Luna. Estaban escondidos y siempre dijeron que estaban muertos, así que yo dudo todo de García Luna, pero su hermana Esperanza García, que era una especie de matriarca en la familia, ella está viva. Ella fue un enlace muy especial entre la banda de Genaro García Luna, la primera banda de asaltantes, y un grupo de comandantes corruptos de lo que fue alguna vez en este país el servicio secreto, que fueron quienes incrustaron a Genaro García Luna en el CISEN y fueron quienes lo educaron. Así que cómplices hay, pero una gama, y hay que investigar, te digo, empezando por Carlos Salinas de Gortari. El caso García Luna, mira, de pronto me preguntan, ¿ya se acabó? Yo digo, todavía no. Todavía no, porque hay muchos cómplices sueltos, Adriana Estela. Justo eso te quiero preguntar, esta red, Francisco, ¿a cuántas personas, hay un estimado de cuántas personas estarían involucradas? Y si hay antecedentes, Francisco, porque estábamos mencionando, y tú también coincidías, una sentencia o una multa histórica. ¿Hay antecedentes de un exfuncionario de este nivel, que fue de alto rango en el sexenio de Calderón? ¿Hay en la historia reciente algún funcionario que haya recibido una multa por una situación así, por encabezar una red de corrupción a este nivel, Francisco? No, mira, no, mexicanos, ¿no? Es el funcionario mexicano de más alto rango juzgado nunca en Estados Unidos. Hay otros. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a la familia Weinberg, Mauricio y Alexis, que eran propietarios o son propietarios de compañías, algunas fantasmas, algunas lícitas, que tenían presencia en Panamá, México, Estados Unidos, que le servían a Genaro García Luna como prestanombres. Así que es una banda muy grande. No te mentiría si te digo cuántos son, porque seguramente son muchos más de los que imagino, pero toda la familia de Genaro García Luna era criminal, sus hermanas eran parte de los esquemas de lavado de dinero, parte de los esquemas de beneficios, de dineros ilícitos, algunos del narcotráfico, del crimen organizado en general. García Luna era una mente maestra en toda la extensión. Por ejemplo, creó economías de escala en el crimen organizado. Algunos controlaban la prostitución, otros la trata de personas, la trata de migrantes, otros controlaban las cuotas o negocios alternos a la minería, por ejemplo. Así que hay mucha gente involucrada en el caso García Luna y Linda Cristina Pereira Gálvez, pero es una multa altísima, casi 2.500 millones de dólares. Pero te digo, es histórica, pero también hay que decirlo, es el primer funcionario de muy alto nivel, secretario de Estado, que además tenía acceso a los
a los secretos o informes de seguridad nacional, que es juzgado en Estados Unidos y condenado además. Así que para mí falta mucho todavía que destapar. Yo recuerdo mucho los negocios que hizo cuando en el gobierno de Felipe Calderón. Así es. Cuando construyeron cárceles privadas y se les entregaron a personajes políticos, y cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2018, se dedicaron a destruir documentos oficiales, por ejemplo, los que ligaban a Carlos Salinas de Gortari, y lo mismo habían hecho cuando Felipe Calderón Hinojosa perdió la presidencia, perdió y ganó Enrique Peña Nieto, cuando perdió el PAN. Se dedicaron a destruir documentos, pero en serio. Así que la banda de Genaro García Luna para mí todavía tiene mucho que rascarse, mucho que investigarse, y la multa altísima, por cierto, y hay que decir, jamás ni Genaro García Luna ni Linda Cristina Pereira Gálvez se presentaron a este juicio. ¿Por qué? Pues porque los tenían bien amarrados, y hay que advertirlo también. Es un juicio que deriva de una demanda que se presenta en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que el crédito también es mucho el triunfo más bien, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que mantiene ese esfuerzo, lo siguen y hoy lo ven coronado, ¿verdad? 2.580 millones de dólares. Sé que ya le regresaron algunas partes. No he seguido mucho el caso porque vivo demasiado lejos y la verdad es que no tengo acceso a la prensa, pero sé que ya les regresaron parte de ese dinero, pero esta multa es altísima, Adriana Estela. En ese sentido, Francisco, lo estaba señalando, cuando te preguntan sobre esto, dices todavía falta por ver más, todavía es una historia que no ha terminado, y en este sentido, Francisco, te preguntaría, hablando de toda esta red que operaba García Luna, ¿qué puntos más faltan por salir a la luz, por quedar al descubierto en torno a la red que él tejió de financiamientos, de recursos ilícitos, Francisco? Mira, pues toda la red que estaba ligada con él en el narcotráfico, controlaban el narcotráfico, y hay nombres que no se mencionan mucho, pero que tenían mucha relación con Linda Cristina Pereira Gálvez, por ejemplo, Alexis Elías, a Rita Chertorivsky-Woldenberg, que es hermana de Salomón Chertorivsky-Woldenberg, que fue secretario de salud al final del sexenio de Calderón. Es decir, cuando hay tanto dinero, la verdad, yo digo, necesitas a muchas personas para mover tantos recursos. Sí. ¿Cómo le haces? Pues solo con mucha gente, y te digo, empezando por las hermanas, que eran las de mayor confianza, pero luego es tanto dinero que no lo puedes manejar solo, así que falta mucho todavía por investigar en el caso de Genaro García Luna, de Linda Cristina Pereira Gálvez, que insisto, mucha gente la dejó de lado, pero ella es especialista en inteligencia, en contrainteligencia, y ella manejaba muchos de los negocios. Por ejemplo, cuando residía en una parte en Cuernavaca, sí, ella se encargaba de reclutar para las empresas de García Luna futuros agentes de inteligencia que iban a servirles en la iniciativa privada, espías, así que falta todavía mucho por indagar en este caso, Adriana Estela. Si me permite nada más una última pregunta, Francisco, pero antes te quisiera compartir lo que ya difundió recientemente, hace unos minutos, la Unidad de Inteligencia Financiera ya emitió un comunicado sobre esta multa. Destacó que la sentencia equivale a 3 veces la cantidad de dinero por la que originalmente el gobierno mexicano los demandó. Señaló que de las resoluciones de culpabilidad citadas ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a $1,970,872, así como la transmisión de la propiedad de un bien inmueble evaluado en $555,800, así como una hipoteca de $275,000. Precisaron que bajo la propiedad de García Luna y su esposa, como personas físicas y empresas, no han sido localizados otros bienes, pero el Estado mexicano
procederá a la ejecución respecto a bienes de propiedad localizados en el futuro, aún bajo propiedad simulada por terceros que operen como testaferros. En este sentido, respecto a este comunicado, te pregunto, Francisco, entonces la investigación tendría que continuar hacia estas terceras personas que formaban parte de esta red, Francisco. Absolutamente, mira, el comunicado de la UIF de Pablo Gómez Álvarez tiene razón. La demanda inicial fue por más o menos 750 millones de dólares. ¿Cómo llegó la jueza a ese nivel, a los 2.480 millones? Bueno, pues porque ellos conocen mucho, te digo, pues manejan. Estados Unidos es el gran lavador de dinero en el mundo, no solo de los paraísos fiscales. El sistema bancario de Estados Unidos, el normal, es un lavadero de dinero, pero enorme. ¿A dónde está? Encontrarlo, eso va a ser otra cuestión, porque también lo advertí por lo menos hace 6 años, que Genaro García Luna y Linda Cristina Pereira Gálvez eran especialistas en el manejo de dineros a través de los paraísos fiscales. Así que falta mucho investigar a cada una de las personas que estuvo cerca de Genaro García Luna. Te digo, por lo menos, para empezar, hay tres que trabajan en el Poder Judicial y son protegidos por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Norma Adriana. Y de empresas... discúlpame, Adriana Esther. Y de empresas, Francisco, el comunicado menciona por lo menos 3, Oji Café, también GL de García Luna, GL y Associates Consulting y Glax Security. ¿Recuerdas, Francisco, tienes más o menos el estimado de cuántas empresas, cuántas compañías formaron parte y pues fungieron como disfraz para encubrir todas estas operaciones, Francisco? Mira, no, esas tres eran las que manejaba Genaro García Luna, y él preparaba a su hijo Genaro García Pereira para controlar esas 3 empresas, pero la clave es Linda Cristina Pereira Gálvez, porque ella estaba especializada en crear, con otros personajes como a la familia Weinberg, crear empresas fantasma para triangular los recursos ilícitos, que además debo decir, porque falta un nombre, discúlpame, en el gobierno de Enrique Peña Nieto le bañaron esos recursos a través de Miguel Ángel Osorio Chong, que en ese momento era secretario de Gobernación y controlaba lo que era la Secretaría de Seguridad. Así que hay mucha gente todavía que falta, ¿sí? Mucha de la clave es la esposa, sí, pero en este caso Miguel Ángel Osorio Chong, que fue gobernador de Hidalgo y en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue secretario de Gobernación, y a través de él se triangulaban muchos o millones, decenas de millones de dólares a Genaro García Luna. Termino con esto, Francisco. Es entonces 3 veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente. Estamos entonces viendo con esta multa solo la punta del iceberg, Francisco. Sí, mira, para mí incluso la sentencia a Genaro García Luna de 38 años, bueno, casi 39, ¿no? 38 años más 8 meses. Sí. Y ahora esta sentencia contra Genaro y contra su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez, para mí el caso de García Luna todavía tiene mucha cola, arrastrando en cuestiones de corrupción y de manejo de dinero ilícito y de creación de empresas fantasma o empresas fachada para lavar dinero. Bueno, pues ahí está muy claro todo lo que nos estás indicando y la dimensión, sobre todo, Francisco, que aquí es muy relevante y que ponemos el acento en este tema, la dimensión real de todo lo que implica esta decisión que toma una corte allá en Miami, Florida. Por lo pronto, Francisco, te agradezco muchísimo por este tiempo para el acento. Adriana Estela, nada que agradecer. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Gracias, Francisco Cruz Jiménez, periodista y autor de diversos libros, un periodista especializado en diversos temas políticos, sociales, de seguridad y en esta ocasión, por supuesto, todo un experto respecto a toda esta red, la forma en que operaba todas las acciones, lo que fue la gestión de García Luna en el sexenio de Felipe Calderón. La jiribilla.
El equipo del presidente Trump quiere obligar a todos los países que puedan hacerlo a asumir enteramente sus gastos de defensa. Creo que hay preocupantes razones para decir, pierdan toda esperanza, no habrá intervención americana en América Latina, salvo la que tenga que ver con una visión neomonroísta de los americanos, de América para los americanos, es decir, por eso habrá más visión sobre el Canal de Panamá, el Golfo de México, sobre otros, y más expansión extraordinaria, etcétera. Asia para los chinos, yo no veo a Estados Unidos defendiendo Taiwán, y Asia para la parte de Europa extremo oriental para los rusos. Por eso Ucrania, quédense los rusos con las regiones de Donbass y las otras 4 regiones en disputa, y esa es la única parte. Entonces yo eso es lo que veo, un cambio de paradigma total. Se acabó, como dijo el nuevo primer ministro de Canadá, y con eso concluyo, el viejo orden de un Estados Unidos cooperante y líder de un mundo libre y construido sobre un nuevo orden legal internacional está terminado. También mis derechos. Son declaraciones que desde ya causaron desde las últimas horas mucho revuelo, muchas reacciones, sobre todo cuando estamos hablando de una palabra que, aunque tiene solamente es un concepto, ha causado o representa en muchos países de nuestra región de Latinoamérica, ha representado prácticamente historias de mucho dolor. Estamos hablando del concepto y de la acción de intervención de un gobierno sobre otro, y en esta ocasión estamos hablando de Estados Unidos. Le decía yo al principio de esta misión, esta nostalgia extraña que expresó el expresidente Felipe Calderón, o esta manera de pronunciarse respecto a su preocupación porque bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos haya optado por no intervenir en los países de América Latina. Lo dijo en un foro de ultraderecha en España, el seminario internacional organizado por el ultraderechista Grupo de Libertad y Democracia, donde Calderón aseguró que Washington solo mantiene intereses en el Canal de Panamá. Nada más le faltó añadir para él, lamentablemente. Indicó que Washington solo actuará en función de sus objetivos particulares, y también aseguró que el nuevo enfoque de la Casa Blanca busca que otros países asuman completamente sus gastos en materia de defensa, con especial impacto en Europa y la OTAN. Esto, lo decíamos, parecía irreal, pero pues tratándose de Calderón, como ya lo comentábamos con Alberto Nájar más temprano, pues más bien representa una declaración, una confesión de parte sobre la forma, la concepción que tenía Calderón y que mantiene hasta la fecha respecto al papel de Estados Unidos en México. Ya lo veíamos, uno de los planes más evidentes de lo que fue o lo que él consideraba cooperación entre México y Estados Unidos, pues fue la iniciativa Mérida. Luego el operativo, la operación Rápido y Furioso, y todas las consecuencias de aquellas acciones, de esos planes, se mantienen, prevalecen hasta ahora. Hubo revuelo por estas declaraciones. La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció y señaló que durante la administración del panista de 2006 a 2012, ese periodo fue cuando se dio la mayor intervención extranjera en México. Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Y luego nos critican cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición siempre? En la relación con Estados Unidos, respeto, colaboración, coordinación, sin subordinación. Ahora sí, ¿cuándo hubo subordinación? ¿Cuándo hubo intervención? Está como el haya sido como haya sido. Ahora sí que lo dijo él mismo, nadie más. Allí una confesión de parte, y alrededor de 200 personas se concentraron a un costado de la puerta principal del Teatro Campo Amor en España, donde gritaron ladrones, asesinos y corruptos a una serie de políticos de la derecha iberoamericana que participaron en el foro de la Fundación Ultra Libertad y Desarrollo. Entre los exmandatarios repudiados destaca Calderón, al que le recriminaron sus presuntos vínculos con el narcotráfico y su participación activa en el fraude electoral de 2006. Hay que
que recordar que la administración de Calderón fue especialmente fértil para la injerencia de Estados Unidos en México porque prácticamente definió su política de seguridad. Hubo ejemplos muy claros como la iniciativa Mérida, que surgió en 2007 con el acuerdo de los presidentes de aquel entonces, Felipe Calderón y George W. Bush, que hizo demasiado énfasis en el uso de las fuerzas militares para combatir al crimen organizado. La asistencia estadounidense para el programa subvencionó la guerra contra las drogas del expresidente Calderón, que motivó un repunte de las tasas de homicidios en todo el país. La iniciativa Mérida no se tradujo en menores índices de violencia. Al contrario, en 2007 se reportaron 12 o más ejecuciones en 53 municipios de México, que para 2010 se reportaron 12 o más homicidios en 200 municipios. El otro programa del que le hablaba era el Operativo Rápido y Furioso. La DEA ayudó en este fallido plan contra el tráfico de armas, que reconoció quien fuera la jefa de este organismo, Michelle Leonard. Fue un operativo fallido de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos entre 2006 y 2011, que permitió el contrabando ilegal de miles de armas desde Estados Unidos a México. El objetivo, usted seguramente lo recordará, era rastrear el flujo de armas hacia cárteles mexicanos, pero resultó en que estas armas terminaron en manos de estos grupos criminales, causando múltiples homicidios y desencadenando también una crisis bilateral. Esta operación no fue aislada, sino que formó parte de una serie de acciones de trasiego de armas hacia México, instrumentadas por agencias estadounidenses desde el año 2004. El escándalo de la Operación Rápido y Furioso estalló cuando se descubrió que algunas de las armas utilizadas en un tiroteo donde murió un agente de la patrulla fronteriza estadounidense habían sido compradas durante esta operación. Otro rasgo de este papel, de este intervencionismo estadounidense en la política de seguridad mexicana fue la participación del embajador Carlos Pascual. En 2011, el portal Wikileaks reveló que la misión diplomática de Estados Unidos, encabezada entonces por el embajador Carlos Pascual y agencias de inteligencia de ese país, fueron los artífices de detenciones y operativos espectaculares, como el que llevó al asesinato de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, que existe ya, está documentada, y es muy doloroso recordar, o más bien muy escandaloso recordar esa fotografía que demostraba la forma a la que había llegado toda esta política de seguridad. Había una fotografía, fue una fotografía que apareció en portadas donde se veía pues el cuerpo de este narcotraficante rodeado de billetes en una operación que fue muy presumida por las corporaciones de seguridad. Pascual, impulsor de la iniciativa Mérida, fue criticado por estas filtraciones que hizo ese portal de los cables diplomáticos que revelaban su opinión crítica sobre la estrategia mexicana contra el narcotráfico. Esto llevó a su renuncia tras una serie de tensiones con Calderón. Bajo su gestión, la Embajada de Estados Unidos confirmó que el gobierno de México sí fue notificado de la Operación Rápido y Furioso, en la que agentes estadounidenses dejaron pasar de forma deliberada al menos 2,000 armas a nuestro país. Pero no solo se quedó allí, no solo se quedó en el ámbito de seguridad. Ya hemos visto cómo recientemente Calderón también se ha mostrado a favor del papel de Estados Unidos, de que Estados Unidos tenga un papel protagónico en crisis que se tienen en otros países de la región, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Pero en aquel entonces, en su sexenio, llamaron mucho la atención, y su sexenio prácticamente quedó marcado por estas caravanas en la que miles de personas empezaron a movilizarse para exigir paz, para exigir un cese a las balas. Y había una consigna en aquel entonces que decía: ustedes ponen las armas, en referencia a Estados Unidos, ustedes ponen las armas, nosotros los muertos. Punto y seguido. Y anda muy activa también los mensajes por parte de la Embajada de Estados Unidos en México respecto a la designación de ciertas áreas de la frontera estadounidense en la zona sur como áreas de defensa nacional. En una publicación en sus redes sociodigitales, la Embajada informó que esas áreas se consideran extensiones de bases militares de Estados Unidos y cualquier persona no autorizada que ingrese en esas zonas será objeto de multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento, por lo que advirtió: no entres, arriesgas tu libertad en un viaje destinado al
al fracaso. Es otra serie de mensajes que está publicando la embajada. También recientemente publicó otro relacionado advirtiendo a las personas, a las y los migrantes de no entrar sin documentos a Estados Unidos por las consecuencias que esto les podría acarrear. Y estos mensajes pues llegan después de que Ronald Johnson, un ex boina verde, asumió pues encabeza ya la embajada estadounidense en México. Comenzó ya su misión diplomática en nuestro país. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es muy importante el reconocimiento que hizo a su gobierno el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien resaltó que la cooperación de México es bastante positiva y que la presidenta ha sido receptiva ante las preocupaciones de seguridad de la administración Trump. Y bueno, este reconocimiento, que es parte de lo que se ha estado trabajando por parte del secretario de Estado, pues es muy importante. La administración Trump es quizá la primera que reconoce que en efecto hay tráfico de armas de Estados Unidos a México y que quieren combatirlo. Entonces, pues es muy importante porque es una relación bilateral y pues se está reconociendo y atendiendo. Y también Rubio hizo una serie de declaraciones donde habló de la situación aquí en México. Se refirió concretamente a el asesinato de 2 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Jimena y José, quienes pues fueron asesinados en un ataque directo y con mucha planeación, de acuerdo con lo que emitieron el reporte que presentaron la Fiscalía de la Ciudad de México y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Habló sobre esto Marco Rubio, dijo que esto demuestra que la violencia política en México es real. Ante esto, la presidenta Sheinbaum le pidió no adelantarse. A todos, incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones. Nueva violación de Nayib Bukele a derechos humanos en El Salvador. Y bien lo dice Kathleen, es una nueva violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Bukele, porque en lo que va del año, las autoridades salvadoreñas han detenido al menos 3 activistas, así como a líderes de comunidades rurales en el país. Más de 10 organismos internacionales han denunciado uso excesivo de la fuerza, militarización indebida y la criminalización de la protesta por parte del gobierno de Bukele. Vamos a hablar de esto a continuación, pero el panorama de lo que se está enfrentando allá en El Salvador en materia de derechos humanos lo tiene Kathleen Velázquez. Desde que asumió el cargo en 2019, el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas y ha concentrado el poder en el Ejecutivo. El régimen de excepción, adoptado por la Asamblea Legislativa, que suspende ciertos derechos básicos, sigue vigente. Las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos en detención y graves violaciones del debido proceso, denunció la organización Human Rights Watch en su informe mundial 2025. En un comunicado conjunto, Amnistía Internacional, Artículo 19, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, IMDefensora, Latin American Working Group, Organización Mundial contra la Tortura, PREDESC, Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza, la militarización indebida, la criminalización de la protesta y amenazas para restringir aún más el espacio cívico por parte del gobierno salvadoreño contra expresiones sociales que buscan mejoras en las condiciones de vida, así como mayor responsabilidad por parte del Estado. ¿Qué sucede en El Salvador? En lo que va del año, en El Salvador, las autoridades han detenido a al menos 3 activistas.
El pasado domingo 18 de mayo, el gobierno salvadoreño detuvo a las 11 de la noche y bajo el cargo de presunto peculado a Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización no gubernamental Cristosal, defensora de los derechos humanos y reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2024, misma que denunció actos de corrupción cometidos por el presidente salvadoreño. Tras la detención, la Fiscalía expuso que Ruth López participó en la sustracción de fondos del Estado durante su trabajo como asesora y mano derecha de Eugenio Chicas en sus 2 periodos en el Tribunal Supremo Electoral y posteriormente como magistrado y presidente del mismo órgano. Horas después, la organización condenó enérgicamente los hechos y los calificaron como ilegales. Cristosal detalló que desde su aprehensión, su familia no fue informada sobre su paradero, además de que las autoridades no le permitieron el acceso a representantes legales, por lo que, bajo estas condiciones, denunciaron que cumple con los elementos de una desaparición forzada. A través de un comunicado que compartieron en sus redes sociodigitales, la ONG exigió a las autoridades de El Salvador información oficial y verificable sobre su ubicación, acceso pleno e inmediato, así como garantías efectivas de la integridad física, psicológica y jurídica para Ruth López. Apenas este martes, la organización informó que la activista está en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil en San Salvador. En este sentido, detallaron que su mamá y esposo pudieron hablar con ella y confirmar que está bien. Sin embargo, aclararon que sus abogados aún no han podido dialogar con ella. El 13 de mayo, elementos de la Policía Nacional Civil realizaron detenciones de miembros, líderes y activistas de la comunidad El Bosque, en el marco de las protestas pacíficas en contra del desalojo de 300 familias de sus tierras. En un comunicado, el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos y de la Tierra en El Salvador denunció que las detenciones fueron ilegales, arbitrarias y con agresión tanto a la comunidad como a periodistas. Exigieron garantizar la integridad física y moral, así como la liberación inmediata de Cristóbal Toledo, Diego Guzmán, Adolfo Castro, Moisés Galeano, el pastor de la Iglesia Elim, José Pérez y Alejandro Enríquez, vocero del Foro del Agua. Cabe destacar que en diciembre de 2024, dicho foro se pronunció en contra de la intención de Bukele de reactivar la minería metálica en el país. Señalaron que reactivar esta actividad provocaría daños al recurso hídrico y al suelo debido a los métodos empleados para su realización. También el pasado 10 de mayo, la Mesa Nacional de Transporte confirmó que 16 trabajadores del sector fueron detenidos por presuntamente no brindar servicio gratuito tras el cierre de la carretera panamericana. Los detenidos y compañeros señalaron que los transportistas no pudieron operar con regularidad por falta de comunicación y que durante la semana previa a las detenciones trabajaron desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la noche. Días después de su detención, uno de ellos falleció bajo custodia estatal pese a las denuncias contra las condiciones de las aprehensiones, las cuales fueron sin sustento legal. El pasado 25 de febrero, autoridades salvadoreñas detuvieron por los cargos de agrupaciones ilícitas a Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios. Esto como parte de un operativo en el que se allanó la sede de la UNIDEC y la aprehensión de los 20 líderes de la comunidad La Floresta. Amnistía Internacional destacó que la detención de Zavala es especialmente preocupante debido a que él ha sido testigo y denunciante de las torturas realizadas en los centros penitenciarios. Ana Piquer, directora de las Américas en Amnistía Internacional, advirtió sobre el riesgo de la integridad de Zavala al ser enviado a la misma prisión que es administrada y controlada por los miembros custodios que él denunció por violaciones a los derechos humanos. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez.
La organización Cristosal, organización no gubernamental enfocada a la protección de víctimas de violencia en Centroamérica, ya ha denunciado esta situación, todas las irregularidades detrás de la detención de Ruth López, y para ello vamos a hablar precisamente con Noah Bullock, director de Cristosal, para ampliar la información y tratar de explicar qué hay detrás y sobre todo cuál es el momento que atraviesa El Salvador en materia de derechos humanos. Gracias, Noah Bullock, por conectarse, por enlazarse aquí a El Acento. Buena tarde. Buenas tardes, gracias por el espacio. Noah, pues en primer lugar, esta detención de Ruth, ya lo señalaban en conferencia de prensa, no se trata de un caso aislado. ¿Qué mensaje entraña esta acción realizada y que ha sido denunciada ya a nivel internacional, Noah? Pues yo creo que ustedes ya lo señalaron en su nota, de que estamos en una escalada represiva en El Salvador que se agudizó en las últimas semanas, pero eso no comenzó hace unas semanas, sino que, como muchos saben, El Salvador ha estado bajo medidas que llamamos en un estado de excepción, que fue como una respuesta al tema de inseguridad, pero que se restringió los derechos de debido proceso a toda la población, y a lo largo de 3 años se han detenido más de 85,000 personas. Han estado detenidos sin acceso a sus familias, sin acceso a representación legal, y como mencionaron en el caso de Fidel, pues se ha documentado las prácticas de tortura sistemáticas y la negación intencional de necesidades básicas como comidas y aguas, salud, acceso a la medicina. Y eso ha producido la muerte de por lo menos 380 personas según nuestras investigaciones, pero creemos que puede ser mucho más. Entonces, estas capturas masivas generan un ambiente de miedo en la población. Todo el mundo a través del estado de excepción entiende que el gobierno puede hacer lo que quiera a quien quiera, pero ahora con estas capturas en los últimos días mandan un mensaje muy claro, que las voces críticas van a ser castigadas, que expresar su opinión si no está alineado con el gobierno conlleva represalias. Ahora, esta detención de Ruth, como bien lo señala, ocurre en medio de una oleada de detenciones, de actos de represión hasta ahora. ¿Cuántas personas en fechas recientes han sido afectadas por acciones de este tipo, Noah? Pues comenzamos con los periodistas del medio digital El Faro, que publicaron una entrevista con miembros de la pandilla que dieron testimonio de la forma que ellos pactaron con el gobierno para apoyar al presidente llegar al poder. Consecuencia de esta entrevista, tuvieron que salir 7 periodistas del país hace unos 2 semanas y media, si no me equivoco. Luego viene la captura de los 15 dueños de los buses. Y ya mencionaron ustedes de que uno falleció precisamente por falta de acceso a medicina bajo custodia del Estado. Y luego viene la captura de los campesinos, y vale la pena mencionar, no estaban protestando, habían llegado a las cercanías de la casa del presidente para pedirle ayuda. Hasta la palabra que usaron fue clemencia, pero generó tanta molestia que mandó la policía militar para detener 5 personas, entre ellos un pastor de la comunidad, un defensor de derechos humanos. Debo mencionar, Alejandro, el defensor de la comunidad, también presentó y firmó una demanda de inconstitucionalidad que presentó Ruth López, nuestra colega ahora detenida, contra la ley de minería. Entonces, esa demanda llevaba 60,000 firmas de la población y lo presentaron ante la corte en una procesión que llevaba como 3,000 personas. Entonces menciono eso porque son personas que son voces fuertes, porque han estado al lado de la justicia, al lado de las comunidades, y esto incomoda al gobierno. Y ahora no tiene tolerancia para ese tipo de ciudadanos. Ahora, frente a esta situación, ¿qué piensan hacer como organización? ¿Hacia dónde van a recurrir? ¿A qué instancias se piensa para evitar que continúen estas violaciones a derechos humanos en El Salvador? Pues la situación se ha dificultado aún más. Como represalia a la petición de la cooperativa de los campesinos, el presidente ordenó a su asamblea legislativa aprobar una nueva ley de agentes extranjeras.
Entonces, esa ley es un modelo de ley que viene de Rusia y Nicaragua para poder cobrar un 30% a los fondos que vienen del exterior, y realmente está creado como para perseguir, con una amplia discreción, poder discrecional del Ejecutivo para perseguir organizaciones. Entonces, la libertad de asociación y expresión en El Salvador está sumamente afectada. La verdad que en 2022 la Asamblea de Presidente destituyó la Corte Constitucional y nombraron magistrados leales al régimen, y eso fue un golpe muy fuerte a la democracia, ¿no? Al sistema judicial. Ahora con esta ley de agentes extranjeros se están golpeando lo único que quedaba de democracia en el país, que era la sociedad civil y el periodismo independiente. Entonces es muy preocupante la situación en El Salvador en cuanto a libertades y la esperanza de regresar a un sistema democrático de corto plazo. Entonces, lo que estamos viendo es este desmantelamiento del orden democrático en El Salvador, Noah. Es correcto, no viene de la noche a la mañana, sino que es un proceso que ya lleva 6 años. El presidente ha utilizado sus victorias electorales y el apoyo que ha tenido en las encuestas para capturar el Estado. Y ahora, de hecho, se ha bajado bastante la aprobación de la población en las encuestas, ha perdido 30 puntos. En enero tenía como 80% de aprobación y ahora se ha bajado a 50%. Entonces, una de las teorías es de que se están reaccionando ante esa pérdida de apoyo público, pero es producto también de la forma de gobernar. El tema de minería, por ejemplo, tiene un gran rechazo en la población. Así es. Y el presidente insiste y impone y no hay debate, no hay participación. Decretan así desde Casa de Presidente cómo se va a desarrollar el país sin diálogos. Entonces la gente ya se siente frustrado, pero también están viendo capturas como la captura de Ruth. Una persona, como mencionaba, que tenía tanta credibilidad, respaldaba tantas luchas y víctimas de abusos de poder, y ahora ver que ella es castigada, despertó algo en la población. Ha sido impresionante la respuesta y el respaldo público al caso de Ruth. Pues Noah, estaremos muy, muy al tanto y dando mucho seguimiento, teniendo la mirada allá en El Salvador y de todo lo que está ocurriendo, no solo con Ruth, sino contra todo este escenario que nos estás pues describiendo y detallando, y te agradezco por habernos ampliado esta mirada sobre lo que ocurre allá en El Salvador. Muchas gracias, Noah. A ustedes, y gracias por la cobertura y la solidaridad de la gente aquí en México. Gracias. Por supuesto, un abrazo. Noah Bullock de Cristosal, pues hablándonos precisamente y dándonos más contexto qué pasa en El Salvador a partir de la detención de Ruth López. Hasta aquí llegamos en El Acento. Gracias a quienes lo hacen posible, gran equipo de Imer Noticias que lo hace posible, y a usted por su sintonía y su confianza. Lo dejamos con La Otra, el tema se llama El Blues de la Violencia, de la cantante madrileña La Otra, una poderosa denuncia contra las injusticias y la represión. Hasta la próxima. Violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas. Manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga que nos dan con palabras como tolerancia. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.